Un padre furioso arroja sin piedad a un niñito en las vías del tren, pero lo que nadie imaginaba era lo que una fiera del bosque haría al encontrarse con el niño. El desenlace te sorprenderá. El ambiente en la pequeña casa estaba cargado de tensión. En la sala de estar, Hilary y su esposo Carl estaban inmersos en una acalorada discusión, con palabras afiladas que llevaban años de frustración y desacuerdo. «Ya no aguanto más, Carl. Necesito espacio para respirar», exclamaba la mujer con la voz temblorosa de emoción. El esposo, un hombre de mirada dura y postura inflexible, replicaba con amargura: «No vas a ningún lado, Hilary. Eres mi esposa, y esto es el fin de la conversación». En ese momento, el pequeño Ted, de apenas 6 años, entró en la sala. Sus ojos azules estaban muy abiertos y llenos de confusión al ver a sus padres peleando. El niño sintió un apretón en el corazón. «Mamá, ¿por qué están gritando?», preguntó él, con su vocecita llena de inocencia y preocupación. Hilary, al ver el miedo en el rostro de su pequeño, se agachó rápidamente y lo abrazó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ella intentaba mantener la calma por él. «Está todo bien, mi amor. Todo va a estar bien», susurró, tratando de tranquilizar al niño. Carl observaba la escena con su rostro retorciéndose en una expresión de celos y enojo. La presencia del pequeño parecía aumentar su resentimiento. «Sal de aquí, chico. Estoy hablando con tu madre», gritó furioso, señalando la puerta de su habitación. Ted, asustado por el tono de voz del hombre, corrió a su habitación, tropezando con sus propios pies, y sus ojitos se llenaron de lágrimas. Mientras se escondía bajo las cobijas, bloqueando el sonido de la pelea, Carl se volvió hacia la mujer, mirándola intensamente y lleno de amenazas. «¿Quieres dejarme por culpa de este chico, es eso?», escupió él, con cada palabra impregnada de desprecio. La esposa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, tenía plena conciencia de que la situación se volvía insostenible cada día que pasaba. El hombre se volvía más controlador y agresivo, y ahora, con Ted involucrado, la madre temía por el bienestar de su hijo. «Por favor, hablemos de esto más tarde, no delante de Ted», imploraba Hilary, intentando calmar la situación. Sin embargo, el esposo estaba irredimible, con los puños cerrados y la mandíbula trabada de furia. La mujer sabía que tendría que tomar una decisión pronto, no solo por ella, sino principalmente por el bien de su pequeño. Salió de la habitación y fue al cuarto de Teddy. La noche cayó, trayendo consigo un silencio tenso y pesado. Hilary se acostó junto a Ted, acariciando sus cabellos hasta que se durmió. Mientras pensaba en un plan para escapar de esa realidad opresiva, para el bien de su tesoro más preciado, tendría que encontrar fuerzas para cambiar el rumbo de sus vidas. La historia de Hilary y Carl era muy turbia, involucrando una tragedia y una esperanza. La mujer viuda y madre soltera del pequeño encontró en Carl, hace años, un puerto seguro después de la dolorosa pérdida de su primer esposo. Carl, por su parte, parecía ser un hombre dispuesto a construir una nueva familia y cuidar del niño. Inicialmente, él se presentaba como si fuera su propio hijo, demostrando ser un compañero atento y un padre adoptivo dedicado. Tanto es así que Teddy, muy joven en ese momento, con solo 3 años, lo aceptó como una figura paterna sin sospechar de las complejidades y tensiones subyacentes en la relación entre su madre y su nuevo padre. Sin embargo, con el tiempo, el verdadero carácter de ese hombre grotesco comenzó a revelarse. Era brusco, de temperamento explosivo y consumido por un celo enfermizo hacia el hijo de su esposa. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más opresiva, y Hilary comenzó a temer por su seguridad y la del niñito. La chispa de la situación llegó cuando, después de 3 años de un matrimonio totalmente tóxico y tumultuado, en un acto de valentía y desesperación, ella decidió buscar la separación. Contrató a un abogado con la esperanza de finalizar el proceso de divorcio discretamente. Sin embargo, el abogado, que casualmente era amigo del hombre, comentó sobre el divorcio con Carl y dijo que ella tenía miedo por su hijo, alimentando aún más la furia ya ardiente del hombre. Sintiéndose traicionado y ultrajado, él enfrentó a Hilary, acusándola de ingrata y desleal, alegando que daba la vida por ella. La discusión que siguió fue la más violenta y amenazante hasta el momento, exacerbando los temores de la pobre mujer. «No me dejarás». El marido, con los ojos ardiendo de odio, exclamó: «No puedes dejarme». La pobre muchacha se sentía acorralada, consciente de que cualquier paso en falso podría desencadenar la ira incontrolable de Carl.
Y, aún peor, sabía que Teddy se estaba convirtiendo cada vez más en un punto de tensión entre ellos. El hombre, al darse cuenta de que perdía el control de la situación y de que su esposa no retrocedería en su decisión, comenzó a maquinar un plan maligno. En su mente distorsionada, ese plan resolvería todos sus problemas de una vez por todas. «Voy a arreglar esto», murmuró ella para sí misma en cuanto salió de la sala y se dirigió al cuartito del pequeño Carl. Había un brillo siniestro en sus ojos esa noche. Después de que la madre logró que el niñito se durmiera, volvió al cuarto de la pareja, enfurruñada y con miedo al marido. Se volteó hacia el otro lado y no volvió a hablarle. Con el corazón pesado, acabó durmiéndose, sin imaginar que, mientras la casa dormía, Carl planeaba algo en el silencio. Sus pensamientos eran oscuros y peligrosos, impulsados por el resentimiento y una necesidad desesperada de control. Hilary durmió con la cabeza llena de preocupaciones, sintiendo una sensación de inquietud y temor. Se imaginaba que estaba a punto de enfrentar la lucha más difícil de su vida, no solo por su libertad, sino por el futuro de su amado hijito, Ted. En la oscuridad de la madrugada, mientras la residencia estaba sumida en el silencio, Carl actuó movido por un impulso cruel y desesperado. Se levantó con pasos lentos para no despertar a la mujer, convencido de que el plan que había formulado en su mente perturbada resolvería sus problemas. El hombre entró furtivamente en la habitación del pequeño, donde Ted dormía tranquilamente, ajeno al peligro inminente. Con movimientos calculados, el padre tomó al niñito aún dormido, llevándolo hasta el coche. Ted, aún medio adormilado, fue colocado en el asiento trasero, envuelto en las sombras de la noche. Carl condujo lejos, hacia la densa floresta que rodeaba la ciudad, pensando, me desharé de este estorbo. Su rostro se contorsionaba en una expresión de rabia y resentimiento, mientras el coche se alejaba cada vez más. El pequeñito se despertó confuso y asustado, mirando a su alrededor. Se dio cuenta de que no reconocía el camino y preguntó con su voz temblorosa de incertidumbre, «Papá, ¿a dónde vamos?» Carl no respondió, su mirada estaba fija en la carretera por delante, cada kilómetro recorrido alejándolo más de la realidad y acercándolo a su plan nefasto. Mientras tanto, en la casa, la madre se despertó con un presentimiento abrumador. Instintivamente, fue a verificar la habitación del pequeñito y, al no encontrarlo, su corazón se aceleró en pánico. ¿Dónde estás, mi amorcito? Sus palabras se perdieron en el silencio de la residencia, que ahora parecía más sombría. Corrió hacia el garaje solo para confirmar sus peores temores, el coche había desaparecido. En pánico, la mujer agarró el teléfono y llamó a la policía. «Por favor, mi esposo se llevó a mi hijo, no sé dónde están», Hilary hablaba por teléfono con la voz entrecortada por las lágrimas. De vuelta en el bosque, Carl estacionó el coche en un claro. Con brutalidad, arrancó el tedio remoto del carro, ignorando las protestas y el llanto del niño. «Vamos a dar un paseo, chico», dijo con una sonrisa siniestra en los labios. Teddy, ahora completamente despierto, sintió una creciente oleada de miedo. No entendía lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo muy malo podría estar a punto de ocurrir. El padre sujetó firmemente la manita del niño, arrastrándolo hacia dentro del bosque. Con cada paso que daban, aumentaba la distancia entre ellos y el mundo conocido, adentrándose en un lugar donde reinaba la oscuridad y los peligros ocultos aguardaban. Mientras tanto, Hilary en casa esperaba noticias, abrazándose en desespero y rezando por el regreso seguro de su hijo. La policía, alertada, comenzó a movilizar una búsqueda, pero el tiempo era un enemigo implacable, y cada minuto perdido aumentaba la angustia y el miedo de esa pobre madre en el bosque. Bajo el cielo estrellado, comenzaba un juego peligroso e incierto, donde la vida de un niñito estaba en manos de un hombre atormentado por la locura. Carl arrastraba al pequeño Ted de la mano, diciendo, «Vamos, hijo, deja de tener miedo. Solo vamos a ver un lugar muy bonito que papá quiere mostrarte, ¿vale?» El miedo se reflejaba en el rostro del niñito, que tropezaba con las raíces y piedras en un camino sinuoso. Con cada paso, su inseguridad aumentaba, y no dejaba de preguntar con su vocecita temblorosa, «Papá, ¿a dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí y por qué mamá no vino con nosotros a ver este lugar bonito?» El hombre, consumido por el odio y la irracionalidad, continuaba su camino. Desde su plan, solo bufaba en respuesta, apretando con más fuerza la mano del hijo. Su madre no vino porque es un paseo solo de hombres. Finalmente, llegaron a un punto elevado donde debajo de ellos pasaban los raíles de un tren.
La luna iluminaba débilmente la escena, dando un aire aún más sombrío al momento. Entonces, se volvió hacia el niño y, con una expresión distorsionada por la rabia, dijo: «Ya no serás un problema en mi vida ni en la de tu madre». Antes de que Ted pudiera entender lo que estaba sucediendo, el padre lo empujó fuera del borde, haciéndolo caer abajo en los raíles. No era una caída mortal, aunque eran unos 3 a 4 metros de altura, pero suficiente para que el niñito perdiera la conciencia. El canalla, sin el menor remordimiento, dio la espalda y desapareció en la oscuridad del bosque, dejando a su hijastro atrás. Mientras tanto, Ted, aún inconsciente, yacía en los raíles fríos y solitarios. Después de unos minutos, comenzó a recuperar la conciencia, con la cabeza latiendo de dolor y confusión. Abrió los ojitos lentamente, la oscuridad lo envolvía, y se sentía completamente perdido y asustado. «Papá, papá», y gritó el pobrecito, con su voz resonando en la noche silenciosa. No llegó ninguna respuesta, solo el sonido de su propia voz asustada y el ruido distante de algo que se acercaba. Fue entonces cuando escuchó un rugido poderoso y aterrador. Su corazón latió con miedo. El pobre intentó ponerse de pie, pero el dolor y el miedo lo paralizaron. De repente, allá en la distancia, el faro de un tren acercándose iluminó la escena. El niño estaba inmóvil en el suelo, y cuando miró hacia atrás, solo entonces vio la silueta inmensa de un oso cerca de él. La criatura era gigantesca, su tamaño y presencia dominaban completamente el espacio. «¡Socorro, papá! ¡Socorro!», y gritó. Aterrorizado, Ted miraba al oso y al tren que se acercaba rápidamente, sintiendo una oleada de pavor y desespero. Estaba solo, herido y a merced de fuerzas que no podía controlar. Completamente paralizado, el oso, a su vez, observaba al niño con una expresión que Ted no podía descifrar. ¿Sería curiosidad, compasión o simplemente la naturaleza salvaje del animal evaluando la situación? En ese momento de terror e incertidumbre, el niñito predijo lo peor: no había escapatoria. Sería la muerte inminente por el tren a alta velocidad o un ataque del animal. El estridente sonido de la bocina del tren rompió la calma de la noche, creando un ambiente de tensión y desesperación. El conductor, aterrorizado al ver al niño en las vías, no podía hacer nada para detener el vehículo. Ted, paralizado por el miedo, solo observó los vagones acercarse rápidamente, mientras el oso gigantesco comenzaba a correr hacia él. Sin saber qué esperar, el pequeñito cerró los ojos, esperando lo peor. Sin embargo, contradiciendo todas las expectativas, el oso, con un movimiento suave pero firme, agarró la solapa de su camisa y lo arrastró fuera de las vías. El tren pasó a centímetros de ellos, con su bocina resonando en el bosque como una advertencia sombría del peligro que acababan de evitar. Luego, para sorpresa de Ted, el oso comenzó a llevarlo hacia el interior del bosque, en dirección a su hábitat. El niñito no sabía qué sucedería. Mientras tanto, en la casa de Ted, la situación era caótica. Al regresar, Carl encontró a la policía esperándolo. Hilary, llorando, lo enfrentó furiosamente. «¿Dónde está mi hijo?» «¿Qué le hiciste?», gritaba desesperada. La policía detuvo rápidamente al hombre malévolo, quien, en medio de una crisis de rabia, afirmaba que no permitiría que ese chico fuera nuevamente una piedra en su zapato. Los agentes llevaron al esposo a la comisaría, mientras la madre, acompañada por los oficiales, intentaba recuperarse del shock. La casa, que alguna vez fue un hogar de amor y seguridad, se convirtió en el escenario de una pesadilla. No sabían lo que el oso había hecho con el niño. Tan pronto como llegaron a su cueva, el animal se acomodó, creando un espacio seguro para el niñito. Lo envolvió como si intentara protegerlo. El pequeñito, exhausto y aún en shock, encontró refugio en el calor del cuerpo del oso e, increíblemente, se quedó dormido, abrazando la gigantesca figura. Dormía tranquilamente, ajeno a la agitación y al peligro que había enfrentado, mientras la noche se desarrollaba. La policía logró arrancar la confesión del hombre perturbado después de una intensa presión por parte de los investigadores. Dominado por el miedo a las consecuencias de sus actos, Carl confesó que había arrojado a Ted a las vías del tren. La revelación cayó como una bomba sobre la pobre madre, que, desesperada, apenas podía creer en las palabras que escuchaba. Lágrimas inundaban su rostro mientras imaginaba lo peor para su pequeño hijo. «Mi niño, mataste a mi hijo. Voy a acabar con tu vida, maldito. No, Dios, no. Dios, por favor, no». La mujer hablaba,
ya sintiendo el dolor de la pérdida de su niñito. Inmediatamente, equipos de rescate y la policía fueron movilizados al lugar indicado por Carl. Hilary, acompañada por ellos, lloraba incesantemente, temiendo por el destino de Ted. Al llegar a las vías, encontraron partes de la ropita que el pequeño llevaba, lo que solo intensificó el pánico de la madre. Durante la búsqueda, los agentes encontraron rastros de un oso que sabían habitaba la región, aumentando el miedo y la ansiedad de todos, especialmente de Hilary, que desmayó al escuchar la noticia. Siguiendo las huellas, llegaron cerca de la madriguera de la fiera, y el equipo de rescate se preparó para lo peor, armado con sedantes y listo para enfrentar a la criatura. «Vamos, hombres, cuidado», advirtieron. Al entrar en la guarida del animal, otro equipo con la madre esperaba con la radio para saber todo lo que los hombres veían. «Encontramos al oso», dijeron. «Hay un zapato de niño aquí». Hilary lloró, pobre. Los hombres ya estaban preparados para disparar los tranquilizantes cuando algo sucedió, una escena que desafiaba la lógica. Algo humano, imposible de creer, Ted dormía serenamente junto a un oso gigantesco. El niño estaba allí, y la madre, en un impulso, salió corriendo hacia la caverna, aunque le habían dicho que se quedara. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que le había sucedido a su hijo. Cuando el oso percibió la presencia de los humanos, de manera sorprendentemente amable, tomó a Ted por la solapa de la camisa y lo llevó hacia ellos. La mujer no podía creer lo que veía. El niñito, después de ser colocado en el suelo por el oso, corrió inmediatamente hacia los brazos de su madre, gritando «Mamá, mamá». E inmediatamente la criatura regresó tranquilamente al fondo de su caverna, desapareciendo en la oscuridad. «Oh Dios mío, hijo, ¿estás bien? ¿Estás herido?» Hilary aún estaba en shock. «No, mamá, el señor oso cuidó de mí hasta que viniste a buscarme», dijo el pequeño sonriendo. La historia del rescate milagroso de Ted por el oso se difundió rápidamente, destacando en periódicos y medios de comunicación. La valentía y bondad del animal se convirtieron en un símbolo de esperanza y milagro, y el niño fue conocido como el chico salvado por el oso. Con la fama repentina, Hilary y su hijo fueron buscados para entrevistas y reportajes, lo que les proporcionó una cantidad significativa de dinero. Con estos recursos, ella decidió comenzar una nueva vida lejos de los recuerdos dolorosos de ese lugar. Entonces, ambos se mudaron a una nueva ciudad donde pudieron reconstruir sus vidas en paz y seguridad, lejos del malévolo exmarido Carl. Por otro lado, Carl fue juzgado y condenado por sus acciones criminales. La mujer y el niño nunca tuvieron que enfrentar más su sombra amenazadora en sus vidas. La historia de Ted y el oso permaneció como un relato de valentía, amor y un acto increíble de bondad de una criatura salvaje. Hilary ahora, más que nunca, agradecía todos los días por el milagro que salvó la vida de su hijo y les dio una segunda oportunidad para comenzar de nuevo. ¿Y si te gustó esta historia? Sin duda, la próxima historia que verás en tu pantalla también será emocionante. Por lo tanto, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Un gran abrazo y hasta el próximo vídeo.